Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles y estar unidos estudiando la porción de este día. La cuarta aliyá de la Parashá Pinhas, que comprende del capítulo 27, del texto 6 al 23. Cuarta aliyá de la Parashá 41, Pinhas, que comprende del 27, capítulo 27, versos 6 al 23. Amén, un abrazo, que estén muy bendecidos. La palabra nos bendice y nos hace libres. Bienvenidos a su canal. Oremos. Padre eterno, hacedor de maravillas, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de usted para que nos bendiga a través de su escritura, su santa palabra. La palabra suya nos hace libres. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Comenzamos, capítulo 27, verso 6. Y respondió Yud-Hei Vav-Hei a Moisés diciendo: si así las hijas de Zelofejad, que quiere decir primogénito, hablan, está bien en lo que ellas dicen. Tú les darás tierra por herencia entre los hermanos de su padre, y pasará la heredad a ellas. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo: si un hombre muere, e hijo no tiene, su herencia pasará a su hija. Y si no tiene hija, da su herencia a sus hermanos. Y si él no tiene hermanos, entonces tú darás la herencia a los hermanos de su padre. Y si no tiene hermanos, entonces tú darás la herencia al pariente más cercano de su propia mishpajá, de su propia familia, y él la poseerá. Y esto será para los hijos de Israel un Jukat Mishpat, que quiere decir un estatuto de juicio, como ordenó Yud-Hei Vav-Hei a Moisés. 12. Y dijo Yud-Hei Vav-Hei a Moisés: sube al Har Ha-Abarim, al monte de más allá, y mira la Eretz, la tierra, que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, será reunido a tu pueblo. Tú también, como fue reunido Aarón, tu hermano. Porque se rebelaron contra mi palabra en el desierto de Tzin, que Tzin quiere decir plano, en la rencilla de Edat, congregación, por no reafirmar que yo soy Kadosh. Kadosh, que quiere decir apartado, dedicado en las aguas, delante de sus ojos. Tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi Kedushá cuando ellos estaban mirando. Eso está en las aguas de Meribat en Kadesh, en el desierto de Zin. Y habló Moisés a Yud-Hei Vav-Hei diciendo: que ponga Yud-Hei Vav-Hei Elohei de los Rujot, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la edad, sobre la congregación, quien puede salir delante de ellos y quien puede entrar antes que ellos y quien puede sacarlos
y quién puede traerlos, para que la edad, la congregación de Yud-Hei Vav-Hei no sea como ovejas sin roe, sin pastar. Masculino, roe, masculino de dar de comer a las ovejas. Cuidador de ovejas es un roe. Y dijo Yud-Hei Vav-Hei a Moisés: toma contigo a Yehoshua, a Josué, que quiere decir Yehoshua, Yud-Hei, el que salva, o Yud-Hei es salvación, Yud-Hei está abreviado. El hijo de Nun. Nun quiere decir pez y quiere decir posteridad. Un ish, un hombre, en que está el ruach, y pon tus manos sobre él. Y ponlo delante de Eleazar, el Cohen, el sacerdote, y delante de toda la edad congregación, y le darás un cargo a la vista de ellos. Y tú pondrás de tu autoridad sobre él, para que obedezca toda la edad, toda la congregación de los hijos de Israel. 21. Y delante de Eleazar el Cohen, él estará y preguntará por su mishpat, por su juicio, su ordenanza, del Urim delante de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces a su palabra ellos saldrán, y a su palabra ellos entrarán. Ambos, él y los hijos de Israel, y toda la congregación. E hizo Moisés como había ordenado Yud-Hei Vav-Hei a él. Y él tomó a Yehoshua, Josué, que significa ya, es salvación, YH es salvación, y lo puso delante de Eleazar el Cohen y delante de toda la edad, congregación. 23. Y él puso sus manos sobre él y le dio a él un cargo, como ordenó Yud-Hei Vav-Hei por medio de Moisés. Hasta ahí llegamos. En el capítulo 27, del 1 al 4, se acercaron las hijas de Zelofhad, dice la Torah Temet. Bueno, este varón, Zelofhad, había tenido 5 hijas y ningún hijo varón. Entonces, ante la muerte de su padre, y que no tuvo ningún hijo que lo heredase, entonces se presentaron las 5 hijas ante las autoridades reclamando que se les reconociera su derecho de la herencia en la distribución de la tierra y de la tierra prometida. Ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente al derecho de la herencia, acá dice el verso 4, porque el nombre de nuestro padre será omitido de su familia solo por no haber tenido un hijo varón. Entonces, ellas estaban proponiendo que se les entregara parte de la herencia que les correspondía, pero también los estudiosos dicen que se presta esta observación solo por no haber tenido hijo varón. Dice que si no las consideran como herederas de su padre, entonces tampoco las están considerando de acuerdo a las normas de Ibum con B grande, y que en consecuencia se le considera a la madre el derecho al matrimonio por tales normas. Entonces, este derecho o normas del Ibum es perpetuar el nombre de la persona fallecida.
A esto se refieren las hijas de Zelofhad, cuando en el verso 4 argumentan: ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia? En otras palabras, queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga nuestro padre en el olvido. Ellas sabían lo importante que era entrar a la tierra prometida y ser parte, toda su línea generacional, de las bendiciones del Eterno y sus promesas, ya que su padre nunca se rebeló contra la palabra del Eterno. Murió en su pecado como ser humano. No era perfecto, pero nunca altercó ni con los líderes, en este caso Moisés y el sacerdote, el Cohen Aarón. Entonces, como hijas decían: ¿cómo va a quedar en el olvido el nombre de nuestro padre? Y repito, eso se refiere a su línea generacional, así como Pinhas hasta el día de hoy, su línea generacional de sacerdocio. Bueno, hay mucha herencia en todo lo que dice la palabra del Eterno. Entonces, la manera de perpetuar el nombre de su padre era de alguna de las dos formas: que se les repartiera la herencia para que los hijos de ellas también fueran participantes de esta gran bendición, no solamente material, sino espiritual. Y también, si no se les daba la herencia, pues que le permitieran a su madre volverse a casar. Y nosotros también aquí recibimos una enseñanza muy importante, que debemos escudriñar la palabra, el derecho a la herencia que tenemos como hijos e hijas, para hablar de acuerdo a la palabra y no perdernos ninguna bendición. Tenemos ese derecho de herencia de nuestro Padre amado, Yud-Hei Vav-Hei. Y si permanecemos en obediencia, en fidelidad, Él permanece fiel. Él no cambia. Lo acabamos de ver, que su palabra es la misma. Entonces, voy a repetir esta parte. O sea, dice: porque el nombre de nuestro padre será omitido de la familia. Nosotros queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga en el olvido. De esta manera, ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes. La primera, evitando que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de la tribu o de tribu. Y por ello, ellas querían heredarlo. O bien, a través del matrimonio, la norma Ibum, el matrimonio levirato de su madre viuda. En el tiempo de Yeshua, le preguntaron a Yeshua: maestro, Moisés escribió, dice aquí la escritura en Marcos 12, 19 al 27. Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del padre muerto y llevan su nombre. Y luego le preguntan: pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El mayor se casó y tiempo después murió sin tener hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la mujer que dejó el mayor, pero al poco tiempo también él murió sin tener hijos. Y así le van haciendo las preguntas con el tercer hijo, cuarto hijo. Pasó, dice esta mujer, con los 7 hermanos. Es una pregunta que le hacen a Yeshua, ¿verdad? ¿De quién será la esposa de los 7 cuando los muertos van a vivir? Bueno, a esto se refiere la norma de Ibum. Perpetuar el nombre del hermano que no pudo tener hijos varones o no tuvo hijos varones. Entonces, este reconocimiento al valor
y a la virtud se les tomó como mujeres valientes, virtuosas. Dice, de las hijas de Zelofhad, y a su profundo amor a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Hashem les confirió el honor de ser las pioneras, se puede decir, del enunciado de este capítulo de la Torá. Así que parte de la virtud es conocer la Escritura y ser humildes y decir, Padre, no nos puedes quitar de tu herencia. Amén. Hermosa Escritura. Entonces, cuando dice que su padre no perteneció al grupo de Korah, dice el verso 3, dice, o sea que jamás nuestro padre cometió falta de participar en esa rebelión y de incitar a otros, porque se incitaban, se corría la voz, el chisme, la murmuración, la rebelión, transgiversando, distorsionando lo que ellos estaban haciendo, Moisés y Aarón. Y este varón, Zelofhad, él no participó en eso. Porque al rebelarse contra la palabra, no se están rebelando contra el ser humano, se están rebelando contra Hashem, contra el Eterno. Y dice, ellos no lo hicieron, ¿verdad? Los que lo hicieron, los que se rebelaron, no tuvieron parte en la distribución de la tierra prometida. En el verso 5 dice que Moisés presentó el caso de ellas ante Hashem. La Torá registra 4 casos en los que Moisés no supo dar respuesta a los planteos que se le presentaron y debió consultar a Hashem, al Eterno. El primer caso es el caso de las hijas de Zelofhad. Es el primero que estamos leyendo ahorita, que reclamaron su parte en la tierra prometida. Ya les di la escritura. El segundo caso es de quienes no pudieron ofrendar en el sacrificio de Pesaj en su debido tiempo, porque se encontraban en impureza o imposibilitados de ofrendar, no estaban listos y pidieron que se les concediera una segunda oportunidad. Y eso lo vemos aquí en este libro de Números, capítulo 9, versos 6 y 7. Hay otro caso, pudiera ser mencionado como el tercero, es el caso del blasfemo que maldijo el nombre divino. Y lo vemos en Levítico 24:10. También vemos el caso del leñador, el que fue a cortar leña en Shabbat, el que desafió la prohibición de trabajar en Shabbat. Y está en Números capítulo 15, versos 32 y 34. En el caso que estamos viendo ahorita de las hijas de Zelofhad, y en el caso también de los que estaban impuros y no pudieron presentar ofrenda en Pesaj por impureza o bien imposibilitados, Moisés presentó el caso inmediatamente ante Hashem. Y en estos 2 casos la respuesta fue positiva. En los otros 2 casos que mencioné, en vez de plantearlos Moisés en ese momento ante Hashem, mandó a los acusados a que estuvieran presos en custodia. ¿A qué se debe ese cambio de la actitud de Moisés? ¿Por qué tomó estas 2 actitudes? Bueno, los 2 primeros casos que acabo de mencionar debía resolver situaciones que eran de gran valor espiritual. ¿Para quiénes? Para los que podían haber perdido la herencia de la tierra prometida. Y estaban diciendo, danos otra oportunidad, dijeron los impuros.
Y dijeron las hijas de Zelofhad: ¿qué vamos a hacer? No puede quedar nuestro nombre borrado de tu libro. Bueno, en los otros dos casos, ¿verdad? Son muy diferentes. Esto debía sellar una respuesta o un veredicto negativo. Dijo Moisés: ¿para qué de apresurarme en emitir la sentencia? Los dejaré en custodia hasta que Hashem decrete el castigo. Entonces, es una ordenanza, un deber, obtener un beneficio para el prójimo, ¿sí? Pero cualquiera de los casos, cuando las personas ofenden la palabra del Eterno o no la obedecen, o bien como este caso, ¿verdad?, que maldijo el nombre del Eterno. Estos dos casos, dijo Moisés, en custodia. Vamos a ver qué nos dice el Padre. Muy bien, ahora vamos al siguiente texto. En el texto 16 dice que Hashem, Elohim de los espíritus de todo ser, designe un hombre que esté sobre la comunidad. Moisés, como líder del pueblo de Israel y a punto de abandonar esta tierra, le pide a Hashem que designe un sustituto que sea capaz de comprender a cada persona de acuerdo con las necesidades específicas. Por eso Moisés, sabiendo la grandeza de nuestro Padre Todopoderoso, dador del espíritu de vida de cada criatura, de cada hijo. Criatura es el que no lo conoce todavía y no obedece. E hijo, el que ya reconoció y volvió al camino, recuperó su identidad como hijo. Por eso Moisés le dice de esta manera: Elohim de los espíritus de todo ser. Así es. Tú eres el que da la vida. Y tú conoces el espíritu, en otras palabras, de cada ser humano. Y yo te estoy pidiendo, Padre Eterno, que designes un sustituto que comprenda a profundidad el espíritu de cada persona y sus necesidades específicas, que ame tu obra, que ame las almas, que se preocupe y se ocupe por ellas, que les dirija, que interceda, que los aliente, que los bendiga. Alguien que tenga un corazón como el tuyo, Elohim de los espíritus de todo ser. Entonces se refería que comprendiera a todos los creados, criaturas e hijos, o sea, a todo ser, tanto los virtuosos como los imperfectos. Del mismo modo, designa un sustituto de amar a todos de la misma manera, sin hacer diferencia. En el verso 17 dice que salga a la guerra delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, que en su mérito los haga salir y en su mérito los haga retornar, para que la comunidad de Hashem no sea como un rebaño sin pastor. Al decir Elohim de los espíritus, es el reconocimiento de Moisés de apreciar la individualidad y la singularidad y personalidad de cada individuo. Que salga, dice, delante del pueblo, que sea dirigido ese sustituto, ese líder que tiene de tu espíritu, que das la vida, que eres dador de vida.
en este texto 17 dice que salga delante de ellos. O sea, que salga adelante por ellos, que sea capaz de dejar su propia naturaleza o necesidades o situaciones para salir delante y por ellos. Ser ese líder que da su vida por los demás. Que en su amor por sus dirigidos, por las ovejas, sea capaz del genuino autosacrificio a favor de las ovejas. Y le responde nuestro Padre Todopoderoso en el verso 18. Entonces Hashem le dijo a Moisés: toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre de Ruach, y pon tu mano sobre él. Yehoshua era la persona adecuada y que Moisés conoce también. A esto alude la expresión toma para ti, o sea, pon tu mano sobre él. Dale, confiérele la autoridad. Dale todo tu respaldo a la vista de toda la comunidad, de todo el pueblo, para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado tu liderazgo. Al transferirle la autoridad, le dice: toma para ti a Yehoshua, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Eso también alude a la capacidad de Moisés, el primer libertador del pueblo de Israel en este primer éxodo, de saber congeniar con la personalidad de cada individuo, así como él la tenía, que también Yehoshua la tuviera. Y luego le dice: preséntalo ante el sacerdote, o sea, que el pueblo vea cómo le adviertes a todas las personas que han sido testarudos, duros de corazón y que no entraron a la tierra prometida, y que ellos que estaban viendo esta nueva generación vieran que no endurecieran ellos su corazón, que fueran fieles como Moisés y como Yehoshua. Entonces en el 20 dice: transfiérele de tu majestad para que la comunidad israelita le obedezca y lo respeten. Y luego dice el 21: y deberá presentarse ante el sacerdote Elazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Hashem. O sea, antes de salir a la guerra, tenía que presentarse ante los sacerdotes y ahí consultar al Padre su respuesta para salir o no a la guerra. Por orden de Eleazar, o sea, en hebreo Elazar, saldrán, y por orden de Eleazar, regresarán. El sacerdote, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Entonces, al decir esto, Eleazar, que es el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces dice: con su autorización saldrán y regresarán, porque Eleazar o Elazar, como Aarón, dedicados al servicio del Eterno, iba a ser el portador de decir pueden salir o no deben salir. Muy bien, entonces Moisés hizo tal como le ordenara a Hashem y tomó a Yehoshua, ¿sí? Y dice que lo presentó ante el sacerdote Elazar y ante toda la comunidad, puso las manos sobre él y le delegó el cargo, tal como le ordenara Hashem por medio de Moisés. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 dice: vino a mi palabra de Yud-Hei Vav-Hei diciendo: hijo de hombre,
profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, el Eterno, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Porque se apacientan ustedes mismos, da a entender. Coman, dice el verso 3, comen la grosura de las ovejas y se visten de su lana. A la engordada la matas, la degollas, mas no apacientas a las ovejas. El 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No le pusiste una venda a la que tenía la pierna quebrada. No la volviste al redil a la que se había descarriado. No buscaste a la oveja perdida, sino que te has enseñoreado de las ovejas, hablándoles con dureza y violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice el 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Aquí viene lo que dice el Eterno a los pastores, a los que buscan su beneficio propio. Por tanto, pastores, oigan palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Vivo yo, ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Versos 9 y 10. Por lo tanto, oh pastores, escuchen la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, soberano Rey del universo. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Verso 11. Porque así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, soberano Rey del universo. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y el día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Yud-Heh-Vav-Heh, soberano Rey del universo. Yo buscaré a la perdida, yo haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. El Eterno va a juzgar entre una oveja y otra,
en las engordadas que buscaron su propio beneficio, usando a las ovejas más débiles. Verso 17. Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Yud-Hei Vav-Hei el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Les es poco que coman los buenos pastos, sino que también pisoteas con tus pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbias, además con tus pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo pisoteado de tus pies, y beben lo que tus pies han enturbiado. ¿Cuántos hoy, habiendo escuchado el llamado, se dedican a torcer el camino de la verdad? Verso 20. Por tanto, así dice Yud-Hei Vav-Hei el Eterno, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca serán más para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y habrá un solo rebaño, la casa de Judá y la casa de Israel, un solo pueblo. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, he hablado. Dice el verso 31. Estos textos es que quiere decir que debemos recordar la primera resurrección y que será la venida de nuestro Mesías Yeshua y comenzará el milenio de paz. Estamos en el capítulo 34, leamos del verso 25 en adelante. Y estableceré con ellos pacto de paz. Estamos en Ezequiel. Y quitará de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni serán avergonzados por las naciones, nunca más. Y sabrán que yo, Yud-Hei Vav-Hei, su Elohim, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yud-Hei Vav-Hei, el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo vuestro Elohim, dice Yud-Hei Vav-Hei, el Señor. Aquí está muy clara la palabra. Leamos y escuchemos con detenimiento esta escritura de Ezequiel 34. Hacen falta pastores que libren la batalla y den el paso de obediencia y den su vida por sus ovejas. Millones de ovejas están perdidas.
y están vagando como ovejas sin pastor. Y muchas ovejas que tienen, entre comillas, pastores o pastoras, les destrozan la vida. Buscan sus propios intereses y no les importa, como dice la Escritura, cuidarlas. Horrenda cosa es caer en manos del Eterno, del Dios vivo. Hay sus excepciones de pastores o de dirigentes en las congregaciones, pero si tú estás escuchando esta palabra y te congregas y estás pasando estas situaciones, dice el Eterno, salgan de en medio de ella, pueblo mío, y no sean participantes del castigo y de las plagas y la destrucción que les vendrá. Recapitulemos la cuarta aliyá. 27, voy a leer el 4 también. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre la familia solo porque no tuvo hijo? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Recordemos que aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Recordemos que las diferentes porciones de la tierra fueron entregadas solo a varones, y los hijos varones heredaban la porción de tierra que había recibido su padre. Y cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. Y ya vimos que en este caso había 5 hijas de Zelofhad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto tuviera una herencia en la tierra prometida. Los convertidos, los que se habían añadido, no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación. Y en este caso, Zelofhad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción de la tierra. Las 5 hijas se presentaron ante Moisés y explicaron su caso, y Moisés consultó al Eterno, a Hachem, para saber qué hacer en este caso. Y también en los otros casos cuando no había varones herederos. El 8, 7 y 8, las hijas de Zelofhad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hombres de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además hablarás con los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Hachem contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. Números 27 del 15 al 23. Entonces, cuando Moisés ya no puede ser el líder del pueblo, él le ruega al Eterno que supla esa necesidad. En su oración y en la respuesta del Eterno encontramos estos 13 principios importantes en cuanto al liderazgo. Número 1, un líder es puesto por Hachem, y si no es puesto por Hachem, está destinado al fracaso. Número 2, un líder está puesto por encima del pueblo. La posición de líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior de líder cuando la pone el Eterno sobre el que va a servir, sobre el dirigente. Hay una posición superior sobre el pueblo, como dice Mateo 24:45, que dice así: ¿quién es el sirviente fiel y sensato, al cual el amo lo pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes
en su debido tiempo. ¿Quién es el sirviente fiel y sensato? Bueno, entonces el Eterno es el que da el puesto por encima del pueblo. Y el servidor debe cuidar y respetar y cumplir a cabalidad el llamado. Dice la Escritura que aquí el líder es un varón, no una mujer que sacó o que entró a la tierra prometida, que salió junto con Moisés y entra a la tierra prometida. Un varón, Yehoshua. Un líder, el 4, tiene que saber salir adelante del pueblo. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. O sea que se refiere a la capacidad de hacer la guerra o hacer guerra y derrotar a los enemigos. Asimismo como lo hizo Moisés con los gigantes. En la guerra contra los gigantes Og y Sihón. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. Y también significa que un servidor, un líder, no puede estar con el pueblo todo el tiempo, que necesita apartarse para buscar al Eterno. Moisés se apartó y estuvo mucho tiempo con Hashem a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yeshua, se apartaba para estar a solas con el Eterno. 5. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere, en primer lugar, al regreso de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder en el regreso de la guerra. Debe tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo, porque el pueblo lo necesita y tiene que ser accesible con todos, como nos dijo en Ezequiel 34. Hay que tener equilibrio entre las dos cosas, salir y entrar. No debe haber un desequilibrio. Algunos se apartan demasiado y otros no se apartan nunca. Número 6. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. Las saca fuera de su situación encerrada. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Tiene que ser y tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones para que salgan de donde están y encuentren libertad. 7. Hay momentos cuando las ovejas necesitan también intimidad unas con otras en el redil, sin influencia de terceros. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y hacer una revisión interna. Y un servidor, un dirigente, un líder, debe tener la capacidad de formar, a los integrantes de su pueblo para que se amen, para que se identifiquen como un pueblo. Tiene que enseñar al pueblo a entrar a la presencia del Eterno. 8. En el Salmo 23 y en Juan 10 nos enseña que un pastor, un líder, un dirigente tiene la misma función que un pastor de ganado menor, de ovejas, rebaños pequeños. Como dice el Salmo 23 y Juan 10, que nos enseña que un pastor hace que a las ovejas no les falte nada. Y un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño, como Yeshua, que dio su vida por amor a sus ovejas.
Un líder 9, el número 9, Hashem dio testimonio del espíritu del Ruach de Josué, Yehoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo. Es una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El líder, su Ruach, dado por el Padre, se proyecta sobre el pueblo. 10. Un líder tiene que ser dotado de Hod, H-O-D, o sea, de majestad, de esplendor, de grandeza, de dignidad, de gloria y de hermosura. Estos son atributos espirituales, no hablan nada de prosperidad ni de cosas materiales. Y no debe ser perezoso, no debe tener una cara de perezoso. Necesita caminar con la cabeza erguida, la espalda derecha, sabiendo que ha recibido el manto de autoridad desde el cielo y que es un reflejo de aquel que es luz y por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. El líder o dirigente debe vivir o tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él. Entonces hay que vivir una vida íntima, privada, puerta cerrada con el Eterno, igual como si lo hiciera en público, siempre teniendo en mente que está delante de la presencia del Eterno, ya sea en privado o en público, estamos ante la presencia del Eterno, de los ángeles, sus ángeles y también de los espíritus caídos, demonios caídos. Recordemos que siempre nos están observando. Una gran nube de testigos, tanto espirituales como físicos, nos están mirando. No existe una vida privada. O sea, afuera tengo una presencia y dentro de mi casa en privado tengo otra. No, porque estamos ante la presencia del Eterno. No existe una vida privada. El Eterno está de testigo y tenemos que estar bien conscientes de ello. Así como en privado debemos ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso en cuestiones pequeñas. Un líder tiene que hablar las palabras del Eterno, para que la palabra sea con autoridad y respaldo del cielo, no los propios argumentos humanos, no manipular la mente de la gente, jamás. Debemos hablar las palabras del Eterno con autoridad y respaldo del Eterno sobre nosotros. Tenemos que haber alimentado nuestra hambre espiritual con la Torá, que eso se refleja en nuestro físico, en la sanidad de nuestros huesos, como dice Proverbios. Y luego tenemos que hablar conforme a su palabra. Así el pueblo obedece las órdenes del Padre, porque los líderes es un servidor. Pero el llamado y la esencia del Espíritu es divino, inspirado por el Ruach HaKodesh. Como dice Primera de Pedro 4:11. Si alguien habla, que hable las palabras de Yud-Hei Vav-Hei. Si alguien sirve, que lo haga por el poder de Yud-Hei Vav-Hei, que suple. Para que en todo Yud-Hei Vav-Hei sea glorificado mediante Yeshua HaMashiach. A él la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y por último, un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un fracaso, es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo
constituyen un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino de los líderes puestos por Hashem y luego reconocidos por el pueblo, tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. En el verso 18 de Números 27 dice: y Hashem dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Lo voy a leer con los nombres hebreos. Y Hashem dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Moshe recibió la orden de poner sus manos sobre Yehoshua. El propósito de la imposición de manos es triple. La primera es identificación, la segunda es transmisión y la tercera es instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como el caso de Yehoshua ben Nun, hijo de Nun, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moisés por la imposición de las manos de Moisés delante del pueblo. Números 27-23 dice: y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría, como está escrito en Deuteronomio 34:9. Y Yehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del ruach de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como Hashem había mandado a Moisés. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. Puede haber el número 1, transmisión de pecado, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur, en Día del Perdón, y otros animales que son sacrificados. Y la segunda es la transmisión del espíritu y poder, como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Yeshua y sus discípulos, y cuando el Ruach, el espíritu de santidad, fue dado a los discípulos. Hechos 8:18, que dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hasta aquí terminamos nuestra aliyá número 4 del día de hoy. Oremos. Padre amado, le damos gracias en esta hora por su hermosa palabra, que es el pan de vida para cada uno de nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah, una Torah de bendición y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, le damos gracias, y todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza es de usted, ahora y siempre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amada familia. Shalom, shalom para ustedes. Estamos en contacto. Primero el Eterno. Continuamos con la siguiente aliyá, preparándonos para este Shabbat. Amén, Shabbat Shalom, ya se acerca. Un abrazo para ustedes desde México, con amor en Yeshua. Shalom, shalom para todos. Amén, amén.